Bien, hoy tenemos un mensaje bien especial, ¿verdad? Y le damos gracias al pastor Carlos y a la pastora Alexandra por prestarnos su púlpito. Los pastores no hacen esto, ¿eh? Es difícil que le presten el púlpito a uno. Pero muchas gracias por la confianza, ¿verdad? Que es recíproca. Y también le manda a decir el pastor Iván y la pastora Mariela que los aprecia mucho, que mucho salude. Cuando supo que venía para acá me dijo eso. Sentí algo muy especial ahora que estábamos en el tiempo de la adoración y yo creo que el nombre está muy bien puesto, ¿no? Iglesia dice de gloria en gloria, ¿verdad? Está muy bien puesto. Algo que el Señor a mí particularmente usualmente me habla es acerca de su gloria. Es de eso. Uno en la Biblia tiene como unos temas que son como preferidos, ¿verdad? Mi tema preferido es la gloria de Dios. Y cuando estábamos en el tiempo de la alabanza, yo sentí que aquí hay una atmósfera de su gloria. Amén. Entonces vamos a declarar que el Señor hoy llena este lugar con la nube de su gloria. Amén. Vamos a introducir esta enseñanza de hoy, o esta reflexión más bien, con un video que quiero que veamos. Pero de verdad, el mensaje que queremos compartir hoy tiene mucho que ver con lo que precisamente está pasando a nivel de las comunicaciones, del gobierno, a nivel de la educación, a nivel de la familia, a nivel de las artes, a nivel de la economía y del gobierno. De verdad que lo que se viene presentando y lo que está pasando hoy a nivel de nuestro país es bastante grave. Y desafortunadamente el pueblo de Cristo ha estado con los ojos cerrados, o tal vez dándose cuenta de las cosas que están pasando, pero de repente pasando por alto mucho de lo que ya está aconteciendo. Hay un movimiento a nivel mundial que es un movimiento que procede de una filosofía que se llama posmodernista. No sé si han escuchado de esa filosofía posmodernista. Es un movimiento filosófico, pero se volvió una corriente. Y esta corriente ha invadido a nuestros colegios, nuestras casas, las comunicaciones, la tecnología, todas esas cosas. Digamos que las 7 esferas de la sociedad las ha invadido. Y yo quiero hoy que a partir de este video podamos ver que necesitamos levantarnos no con un grito de auxilio, no, sino con las armas de Cristo para poder combatir lo que está ocurriendo a nivel de nuestra sociedad. Porque quiero decirle algo, si nosotros no nos ponemos las pilas, la sociedad nos lleva por delante. El mundo nos lleva por delante. ¿Saben una cosa? Aquí en Cartagena ya están construyendo mezquitas. ¿Lo sabían? Están construyendo ya mezquitas acá. Ya el mundo islámico se ha metido. En Cali hay 5 mezquitas. Y los musulmanes, donde colocan por lo menos 3 mezquitas, inician un movimiento de evangelización. Usted se da cuenta que ya los almacenes de tela, por ejemplo, le pertenecen prácticamente a ellos, que hay muchos restaurantes musulmanes aquí. Ya no son restaurantes árabes, administrados por colombianos, no, ya son restaurantes árabes administrados por árabes. Y el mundo musulmán se está metiendo en nuestro patio. Y yo quiero decirle que ellos están siendo aguerridos en la manera como están predicando las creencias que tienen. Y si nosotros no nos ponemos las pilas, todo el lobby gay y todo lo que está pasando nos va a dejar a nosotros como la minoría que antes decían que ellos eran. Y nosotros ya no somos minoría, nosotros somos el 30% de la población colombiana. Dígale al que tiene a su lado, somos bastantes. El 30% de la población colombiana, ya nosotros los cristianos no somos minoría. Nosotros dejamos de ser un terreno blanco, como lo llaman los misioneros. Ahora somos una potencia misionera. En Latinoamérica somos 164 millones de cristianos. O sea, ya nosotros no somos un lugar para que vengan a predicarnos. Ahora nosotros somos un lugar para exportar misioneros que prediquen la palabra de Dios. Así que este es el momento en el que nosotros tenemos que despertarnos y abrir nuestros ojos de lo que estamos viviendo y cuál es la posición que vamos a tomar como hijos de Dios. ¿Amén? ¿Ya está listo el video? Ok, vamos a ver el video entonces. La vida está llena de amaneceres, de nuevas oportunidades para vivir, crecer, aprender, enamorarse, formar una familia y ser feliz. Hola, soy Catalina Castillo, mamá de 2 hijos, Andrea y Sergio. Doy todo lo que tengo por ellos porque quiero verlos tener una vida plena y feliz. Es por eso que hoy quiero hablarle a usted de un tema que considero fundamental para alcanzar este sueño, la sexualidad.
En los años 90, los colegios colombianos incluyeron las clases de educación sexual obligatorias con el fin de ayudar a las nuevas generaciones a superar los problemas de moralismo, tabúes y la falta de información que se manejaba en los hogares. Esta nueva asignatura nos cuestionó como padres. Algunos lo asumimos como un reto para hablar de estos temas con nuestros hijos, pero la gran mayoría delegó la responsabilidad a los colegios. Lo que sí esperábamos era que el programa estuviera basado en valores y principios, que se hablara del amor integral y según la madurez y la edad de los niños. Pero todo esto ha dado un giro muy sutil, que los padres no hemos visto. Por eso le pregunto hoy, ¿conoce usted el contenido y el material que le están presentando a sus hijos en las clases de educación sexual? ¿Sabe usted cómo le están enseñando la sexualidad a su hijo? ¿Y qué concepto de ser humano buscan alcanzar? Pues yo tampoco lo sabía, hasta que llegó mi hijo Sergio, muy perturbado por lo que le habían enseñado en el colegio, y decidí investigar. Lo que encontré me aterró y se lo quiero contar. Desde el 2003, el Ministerio de Educación Nacional, junto con el Fondo de Población de las Naciones Unidas, hizo pública su política de salud sexual y reproductiva. De ahí viene el programa de Educación para la Sexualidad y de Construcción Ciudadana. El programa busca despertar la actividad sexual de los niños desde pequeños, la autoexploración del cuerpo y la búsqueda de un placer sin límites, acabando así con el sano desarrollo de los niños, utilizando materiales inadecuados y sin filtros de ninguna clase. No está fundamentado en la biología, sino en una ideología cualquiera, que busca adoctrinar a los niños en una política transversal de género, diversidad y tolerancia. ¿Usted se imagina qué pasa por la cabeza de un niño cuando en el colegio que escogieron sus papás para él le dicen que uno no nació ni hombre ni mujer y que uno puede transformar su identidad sexual según su deseo? Que el programa le enseña a su hija que se puede enamorar de su mejor amiga, que eso es normal y puede ser aceptado, porque todos tenemos derecho a decidir cuál es nuestra identidad sexual. Que tiene derecho a experimentar el placer sexual por encima de todo, sin necesidad de generar ningún vínculo. Que el sexo es una necesidad básica y que debemos respetar todas las formas de sexualidad, con el único objetivo de satisfacer el placer y crear una democracia sexual. Yo me pregunto hoy, ¿qué pasó con la inocencia, con el pudor, con el amor, el enamoramiento, con el valor de entregarse a otra persona, el respeto hacia uno mismo y de formar una familia? Por eso, ya no nos extraña ver niñas de escasos 12 años con bebés en los brazos y jóvenes teniendo relaciones sexuales sin trascendencia y sin importar las consecuencias. Enfermedades de transmisión sexual, aborto, adicción, soledad, depresión y suicidio. Ya nada nos sorprende. Hay acceso a anticonceptivos gratis desde niños, causando un aumento en la promiscuidad y las relaciones homosexuales entre jóvenes. Lo más grave de este programa es que nos están violando el derecho fundamental que tenemos nosotros los padres de ser los primeros educadores de nuestros hijos y educarlos según nuestros valores. ¿Usted se imagina qué pasa cuando a los niños y adolescentes se les llena de derechos y no se les exigen ni deberes ni se les ponen límites? Por eso estoy hoy aquí, porque no voy a permitir que manipulen la conciencia de mis hijos. Padres de familia, esto es una guerra. Y el campo de batalla es la mente y los valores de nuestros niños. Estoy dispuesta, así como otros padres de familia, a dar un paso al frente y estoy segura que usted también. Actuemos ya. Empiece por conocer qué le están dando a sus hijos en el colegio. Cuéntele a otros papás. Ingrese a nuestra página e infórmese. Un paso al frente, lucharé por la verdad. Un paso al frente, no te dejaré jamás. Una iglesia misional es la que toma medidas concretas para alcanzar a los perdidos, para predicar el evangelio, para hacer la obra de Dios. Eso es una iglesia misional. Y yo quiero invitarlos a esta mañana a que ustedes tengan en su corazón el anhelo de convertirse en una iglesia misional, mucho más allá de lo que tal vez hasta ahora lo sea. Porque la Biblia dice que la creación está esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios.
Y cuando hablamos de la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, no estamos hablando de salir a caminar con pancartas. Eso está bien y debemos hacerlo. Pero está hablando de una manifestación gloriosa, es decir, que está cargada del peso de la gloria de Dios, que está cargada de la plenitud de Dios, que está cargada de la voluntad y del propósito real de Dios. Y el propósito de Dios no se queda en nosotros. ¿Cuántos saben eso? Nosotros somos llamados a ser canales de bendición. Somos llamados a que Dios haga una obra con nosotros, pero que ahora luego de eso nosotros nos convirtamos en la herramienta que Dios va a usar para hacer la obra en otras personas. Amén. Y es por eso que el tema del evangelio no puede ser solamente el evangelio de la salvación, porque no se trata solamente que tú y yo conozcamos al Señor y nos vayamos al cielo cuando el Señor nos llame. El evangelio realmente se trata del reino. El evangelio realmente se trata de Dios y se trata de la obra de Dios. Tú sabes que los ministerios, ¿verdad?, que fueron instaurados por el Señor Jesucristo, pastores, maestros, evangelistas, los ministerios y los dones que fueron entregados por el Espíritu Santo son para cumplir la obra que es de Dios Padre. Amén. La obra es de Dios y la obra el Señor la hizo desde antemano para que nosotros anduviésemos en ella. Esta iglesia tiene que buscar cuál es el propósito que Dios tiene, cuál es la obra que Dios le ha entregado para que camine en esa obra. Los dones, insisto, y los ministerios son en servicio de la obra. Así que nosotros tenemos que entender que no se trata de nosotros. Dile al que tienes a tu lado, no se trata de ti. Se trata del propósito de Dios. Amén. Quiero que miremos y yo les hablaba que este pensamiento postmodernista se ha tomado el mundo y nos ha vendido la idea de que nosotros podemos pensar lo que queremos y podemos hacer lo que queremos. El pensamiento postmodernista está centrado en la libertad del pensamiento. De hecho, el siglo XXI fue decretado el siglo del libre pensamiento. Imagínense, cuando a usted le dicen, tú puedes pensar lo que quieras, ya eso va de plano en contra de lo que dice la palabra de Dios. Porque la Biblia dice que nuestra mente es la mente de Cristo. Y dice que sus pensamientos son más altos que los nuestros. Entonces nosotros no pudiéramos pensar que mis pensamientos están por encima de los de Él. Yo tengo que tratar de alinearme con los pensamientos de Dios. Está asociado con el desacato y la apatía. Imagínense, es un espíritu de rebeldía, ¿verdad? Le están diciendo a la gente, compórtese como usted quiera. Eso es lo que nos está diciendo este pensamiento posmodernista. Y miren esto, el cuerpo como instrumento de placer y libertad a favor de la diversidad del pluralismo. ¿Le suenan esas palabras? Libertad y pluralismo, ¿le suenan esas palabras? Esta filosofía es una filosofía que nace en 1960 y pico, pero es una filosofía que toma fuerza a principios del siglo XXI, es decir, hacia 1999. Pero fíjense, desde 1965, 66, no tengo ahorita claro el año exacto, que nace esta filosofía, ya el enemigo empieza a gestar lo que está pasando hoy. Y nosotros no nos estábamos dando cuenta. Hace más o menos, por ahí en el año 2000, empezó a haber un movimiento para los varones. Empezó a haber ese movimiento del metrosexualismo. ¿Se han escuchado esa expresión, verdad? Hombres metrosexuales. ¿Ustedes se acuerdan de David Beckham? Este jugador inglés. Él era la bandera de los hombres metrosexuales. Y el concepto que se trajo es que los hombres se tienen que cuidar más que las mujeres. El concepto que se trajo y lo que se veía era que ahora los hombres iban al spa, iban al gimnasio, tenían que usar ropa más ajustada, que tenían que usar una colonia a veces más dulce que las de las mujeres, que se tenían que sacar las cejas, tenían que maquillarse. Y empezamos a notar que ese movimiento empezó a agarrar fuerza y la gente decía, hombre, es que está bien que los hombres se cuiden. Y eso no tiene nada de malo. Que los hombres vayan al gimnasio, que los hombres eso está perfecto. Pero ojo, la sutileza del enemigo es empezar a borrar esas líneas divisorias que hay entre lo que es santo y lo que es profano. Entre lo que Dios ha establecido como tal y lo que el enemigo dice. ¿Se acuerdan el pasaje de Juan en el capítulo 10?
cuando habla precisamente de que ahí está puesto delante de nosotros, está puesto cuál es el propósito de Dios y cuál es el propósito del enemigo. Mientras uno quiere robarnos, mientras uno quiere matarnos y destruirnos, el Señor viene a darnos vida en abundancia. Amén. Y el asunto es que el enemigo empieza a traer este movimiento sutil y nosotros los hombres empezamos a pensar, hombre, sí, está bien. Y vinieron todas estas modas. Usted se da cuenta, yo no sé, a los caballeros les pasa, sobre todo los que ya estamos de 40 para arriba, que cuando vamos a un almacén a comprar una camisa es un problema. Porque antes usted se podía comprar una camisa M, ¿verdad? O máximo una camisa L y le quedaba bien. Ahora una camisa L parece una camisa S. Porque entonces ahora la moda está hecha pegada al cuerpo para los muchachos, ¿verdad? Y es moda. Y los pantalones, yo no sé cómo hacen para meterse los pantalones los muchachos. Con una bolsa. Y ahora la moda está así, ojo. Y estas son sutilezas que nosotros no nos hemos dado cuenta. Y los muchachos se ven hasta chéveres así. Yo tengo un hijo de 20 años y mi hijo viste, pues es que la moda es así ahora. Y uno lo ve y se ven chéveres. Pero el asunto es que son sutilezas que el enemigo empezó a traernos y nosotros empezamos a mirarlas así. ¿Se acuerdan de la novela Los Reyes? ¿Se acuerdan de esa novela, de la famosa Laisa? Y de repente vimos en la televisión por primera vez a un transexual, ya no alguien haciendo el papel de homosexual, ahora un homosexual, un transexual en este caso, haciendo el papel como tal. Y la gente al principio lo vio así como, pero entonces después la gente empezó a decir, uy, pero qué bien lo hace, qué buen actor es. Y empezamos a recibir esas cosas y a naturalizar el pecado. Ojo, voy a poner aquí una perspectiva del asunto. Nosotros los cristianos todavía nos sonrojamos cuando vemos un homosexual. Nos sonrojamos cuando vemos un musulmán, nos sonrojamos aún cuando vemos un católico practicante. Pareciera que nosotros estuviésemos pensando que la gran comisión está hecha pero para que le prediquemos a cristianos. Y no es así. Cuando la palabra habla que nosotros tenemos que amar a nuestro prójimo, no está hablando de los cristianos. Mejor dicho, está hablando de los cristianos, pero además está hablando de todo el mundo. Y nosotros necesitamos aprender a amar a esta gente, porque nosotros somos los que somos portadores del arca de la presencia. Y somos nosotros los que tenemos que llevarles el mensaje de salvación a ellos. ¿Y cómo se salvarán si no hay quien les predique? ¿Y cómo ellos realmente van a cambiar su manera de hacer las cosas si no hay quien les diga cuáles son las verdades de Dios? Mientras que el mundo les está diciendo todas estas cosas. Les está diciendo que tenemos que concentrarnos en la forma y no en el fondo. Y todas estas cosas aún se han filtrado a la iglesia. Y dejamos tal vez de predicar el evangelio del reino y estamos tratando de complacer a la gente. Y ¿saben una cosa? Jesús no era complaciente del pecado. Jesús nunca complació el pecado. Jesucristo nunca trató de convencer a los feligreses. Usted veía, Jesucristo le dijo, Andrés, sígueme. Jesús no se quedaba, ¿será que me quiere seguir? Tratando de convencer a nadie. Jesús le decía, sígueme, venga conmigo. Eso era lo que hacía Jesús. Jesús le dijo a sus discípulos cuando pensaron que el mensaje era un mensaje duro, le dijo, ustedes se quieren devolver, devuélvanse pues. Jesús no consentía a nadie. Jesús les predicaba una palabra de verdad y les estaba mostrando el poder que había contenido en él. Y necesitamos abrir los ojos porque el mundo nos está vendiendo cosas que a nosotros nos están dando vueltas. Y nos está diciendo que hay verdades, que no hay verdades absolutas, sino que hay realidades que corresponden a la percepción que tenemos de ellas. Imagínense, cuando este pensamiento posmodernista dice que no hay verdades absolutas, ¿qué está diciendo? Que la Biblia es una falacia. Que la Biblia es mentira. Si sabemos que las verdades absolutas están dichas por Dios, son las únicas verdades absolutas que hay. Y cuando a ti te dicen que una verdad es relativa, entonces tú puedes pensar y puedes interpretar la palabra. Y miren cómo han nacido tantas sectas a partir de cosas como esta. Los Creciendo en Gracia, por ejemplo, que toman porciones de la Biblia y entonces son salvos siempre salvos.
Porque entonces la palabra dijo que ya el Señor Jesucristo murió por nuestros pecados. Y sacan del contexto una palabra y lo toman como una verdad relativa. Y las verdades de Dios no son relativas, las verdades del mundo sí. Amén. Y sabemos que la verdad, ¿quién es? Es Jesús. Y si Jesús no habita en nuestro corazón, sin Jesús no camina con nosotros, no vamos a entender qué es la verdad. La Biblia dice que la verdad nos hace libres. Si usted comete un delito y se va para la fiscalía y dice, aquí estoy porque acabo de cometer un delito, ¿qué le va a pasar? Lo meten preso. Pero pastor, entonces ¿cómo así que la verdad me hace libre si yo fui a decir la verdad? Espérate, si no tienes a Jesús, te vas preso. Y no solamente físicamente, sino es tu alma la que va a estar presa. Hay gente en la cárcel hoy día que es más libre que los que estamos acá afuera, porque tienen a Cristo en su corazón. Esa es la verdad que nosotros tenemos que creer y es la verdad que tenemos que defender, porque es una verdad valiosa. Amén. Y es lo que está pasando en este tiempo. Esto empezó a filtrarse. Quiero que vayamos ahí a la palabra Romanos. Quiero que miremos esa palabra ahí en Romanos, en el capítulo 12 del libro de Romanos. ¿Cuántos han leído esa palabra? Tal vez muchas veces, ¿verdad? Hemos leído esa palabra. Pero yo creo que como nunca antes esta palabra cobra relevancia en nuestras vidas. Dice, así que, vamos a leer Romanos capítulo 12, versículo 1. Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Sabes? Eso es un estilo de adoración para Dios. ¿Y usted cree que tiene algo que ver eso que dice la palabra con lo que dice que el cuerpo como un instrumento de placer y libertad a favor de la diversidad? Cuando Dios te está diciendo, presenta tu cuerpo como un sacrificio vivo, puro y agradable delante de Dios, porque es que es el templo del Espíritu Santo. Y cuando tú agarras tu cuerpo como un instrumento para hacer lo que tú quieras, y quiero decirse que la carne se complace en la carne. ¿Sí me hago entender? Usted en su carne puede sentir placer. Usted cuando se está comiendo una hamburguesa que sabe que no se la puede comer por el colesterol, la siente deliciosa. Usted no está diciendo qué pecado, Señor, estoy cometiendo. Usted se la come y usted la siente deliciosa. Porque el pecado, la carne, se complace en la carne. Y por eso aquí el autor nos está diciendo, presenten sus cuerpos como un sacrificio vivo delante de Dios. Porque no tenemos que ponerlo en el altar y que se queme nuestro cuerpo. Tenemos que decirle, Señor, yo rindo mi ser delante de ti, pero yo me someto a lo que tú dices y a lo que tú determinas para mi vida. Y el Señor lo que nos pide es ¿qué? Obediencia. Y si nosotros le obedecemos a Él, tenga la plena seguridad que usted va a alcanzar la felicidad que está buscando. Porque es la única manera. Es la única manera que vamos a poder alcanzarla. Mira lo que dice el verso 2. No os conforméis a este siglo XXI que está hablando del libre pensamiento, el libre pensamiento, del libre desarrollo de la personalidad, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y les decía que cobra tanta relevancia este versículo hoy, porque necesitamos no conformarnos con lo que el mundo nos está vendiendo. No creer las mentiras que nos está vendiendo el mundo. ¿Sabe una cosa? Hace 3 meses tal vez atrás, me estaba viendo yo la novela de Diomedes Díaz. Porque yo tengo una hija de 16 años. Empezó a verse la novela, ustedes saben, fue un boom tremendo esta novela. Y entonces un día me di cuenta que mi hija de 16 años se estaba viendo esa novela, le llamaba la atención. Yo dije, voy a ver de qué se trata este asunto. Y me senté a ver la novela. Y uno de esos días, viéndome la novela, hubo una escena que Diomedes estaba en una parranda, en un concierto. Y en el concierto estaba la policía, el comandante de la policía, y agarraron dentro del concierto a un hombre que estaba vendiendo CDs piratas de él. 2 tipos que representan a la justicia de Dios. Mire cómo ocurrieron las cosas. 2 tipos se dan cuenta que este hombre está vendiendo CDs piratas y entonces lo agarran y le dicen, oiga, usted está obrando en contra de los intereses del artista. Usted está haciendo algo que es indebido. Vamos a llevarlo a la policía. Y lo llevan delante del comandante de la policía, que en ese momento está con Diomedes allí.
Y cuando se lo presentan delante de la policía, el tipo le dice: es que yo lo estaba haciendo porque es que tengo hambre, es que mi familia, es que le echa toda una historia allí. Y Diomedes le dice: suéltenlo, ustedes son los que deberían irse presos, porque este es mi fanático. El hombre tenía una camiseta de Diomedes puesta, ¿no? Y le dijo: este hombre es mi fanático, este hombre es el que está haciendo que yo sea popular, algo así le dice, parafraseando el texto. Finalmente manda a los policías que se lleven a estos dos hombres que lo trajeron ahí adelante, y le dice al hombre: te voy a subir conmigo allá a la tarima. Y en efecto lo sube a la tarima, lo exalta delante de todo el mundo, le dice: este es mi fanático, este hombre, tal cosa. Y le dice después: ponte ya al ladito de mi mujer. Y lo manda a que se ponga al lado de su esposa. Esto pasó en esta escena. Y el Espíritu Santo me habló. ¿Y sabes qué yo vi ahí? Vi cómo el mundo va en contra de la justicia de Dios. Los que representaban la justicia de Dios fueron sometidos y llevados a la cárcel. Los que estaban haciendo lo bueno, los que estaban diciendo: ese delito que tú estás cometiendo, eso que tú estás haciendo, falsificando y vendiendo CDs piratas, es malo. A ellos los tildaron por malos. Y la Biblia dice que en este tiempo van a haber personas que llamen a lo bueno malo y a lo malo bueno. ¿Sabes qué más vi yo ahí? Vi idolatría. Y ya no es una idolatría debajo de la mesa, una idolatría explícita. ¿Y saben cómo le dicen a Diomedes en la novela? Le dicen el ídolo de las multitudes. Miren cómo lo presentan. Vi apología al pecado, porque entonces fue exaltado, lo llevaron al altar, lo llevaron al lugar de honra y lo presentaron delante de todos. Y además, y lo más complicado de todo, ¿sabes qué? Lo que nos dio a entender a todos los que estábamos viendo en ese momento esa novela, que esas actitudes son dignas de confianza y yo puedo llevarlos a mi casa. Porque le dijo: párate ahí al lado de mi mujer. Mira lo que está vendiendo una novela. Y cuando nosotros no la vemos con ojos del Espíritu, no nos damos cuenta que eso es lo que nos están vendiendo. Nuestros hijos tal vez se sientan a verse cualquier programa, porque yo estoy poniendo por ejemplo a la novela de Diomedes, pero cualquier programa que tú te sientes a ver y te sientas con los ojos del Espíritu, te vas a dar cuenta de lo que nos están vendiendo. Hay un programa que se llama La Red. Aparecen 4 homosexuales presentando el programa con una chica, pues que no me atrevería a decir qué es. Pero el asunto es que ellos son los que marcan el hito de la moda, de quiénes son populares, quiénes no. Ellos son los que están marcando lineamientos. Y entonces ellos son los que marcan qué es lo que el resto del mundo tiene que seguir. Y lo peor de todo es que hay muchos cristianos que lo hacen. Porque quienes marcan la moda usualmente son homosexuales, ¿verdad? Y quienes marcan lo que está ahora de moda, lo que está ahora, lo que es viral. Porque ahora esos son los términos, ¿verdad? Lo que es viral, lo que en las redes sociales está ocurriendo, y nosotros estamos siguiendo esas verdades mentirosas, vamos a llamarlas de esa manera. Esas verdades relativas que nos están vendiendo, y la verdad de Dios tal vez no la estamos viendo con claridad. Y dice la palabra aquí: para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y sabemos que su voluntad es agradable y perfecta, y las bendiciones de Dios no añaden tristezas. Y las bendiciones de Dios son bendiciones de Dios, y lo que Dios dice en su palabra es verdad 100%. Obedece, dice el Señor, y vas a poder comprobar que mi voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Pero tenemos que abrir los ojos, que lo que viene ocurriendo definitivamente es algo que necesitamos ver con ojos abiertos. Miren este concepto: libre desarrollo de la personalidad. ¿Lo han escuchado? Este concepto data de esta misma filosofía. ¿Sabes quién fue el ponente de este concepto aquí en Colombia? Este hombre, Carlos Gaviria, este jurista que murió hace poco tiempo, considerado uno de los grandes juristas de Colombia, uno de los grandes pensadores de Colombia, abiertamente declarado gnóstico. Abiertamente, él decía: yo soy gnóstico abiertamente, con una filosofía de libre pensamiento. Para los gnósticos, si Dios existe o no existe, les da exactamente lo mismo. Ellos no tienen problema con decirte Dios existe, Dios es real, pero tampoco tienen problema en negarlo. ¿Sabes qué hacen ellos?
Ellos dejan que tú pienses lo que quieras pensar. Si para ti Dios existe, está bien. Y si no existe, también está bien. Mira lo que dice este concepto del libre desarrollo de la personalidad. La esencia del libre desarrollo de la personalidad como derecho es el reconocimiento que el Estado hace de la facultad natural de toda persona a ser individualmente, ¿como qué? Como quiere ser. Eso es un principio de rebeldía. Sin coacción ni controles injustificados o impedimentos por parte de los demás. El fin de ellos es la realización de las metas de cada individuo de la especie humana, fijadas autónomamente por él, de acuerdo con su temperamento y el carácter propio, con la limitación de los derechos de las demás personas y del orden público. Mejor dicho, le dicen a la gente, le dicen a los muchachos, usted se puede comportar como quiera siempre y cuando no le haga daño a nadie, no le haga mal a nadie. Pero esa idea de que usted se puede comportar como quiera es lo que está haciendo que hoy día los muchachos anden con piercing, anden con una cantidad de cosas, se hagan escarificaciones, se pongan tatuajes, hagan muchas cosas que van en contra de lo que dice la palabra de Dios. Y les dicen, usted tiene libre desarrollo de la personalidad, y cuidado, alguien lo coacciona. Cuidado, alguien le habla de las verdades. Y esto está pasando a la luz de nuestros ojos. Y nosotros tenemos que abrir los ojos, porque si no, nos vamos a estrellar con una realidad bien tremenda. Estos son conceptos que se han incluido en estos últimos tiempos. Diversidad, inclusión, derechos, justicia, son conceptos que este pensamiento ha traído a colación. ¿Se acuerdan que antes cuando hablábamos de diversidad hablábamos de ecología? Ahora cuando hablamos de diversidad hablamos de diversidad de género. Entonces ahora les enseñan a los muchachos que usted puede ser del género que quiera ser. Eso es lo más contra natura que hay, ¿verdad? ¿Qué dice la Biblia? Que fuimos creados ¿qué? Hombre y mujer y punto. Pero entonces ahora la Organización Mundial de la Salud y todos los estamentos desde el Ministerio de Educación para abajo le dicen a la gente, usted ahora puede tener el género que quiera. Usted nació mujer, es decir, le estamos llamando mentirosos a Dios. O sea, los que nacieron mujeres y quieren ser hombres, entonces le dicen a Dios, es que tú te equivocaste. Es que yo tenía que ser hombre. Le estamos diciendo a Dios eso. Y le estamos diciendo, usted puede tener el sexo que quiera, puede elegirlo. Inclusión, ¿se acuerda que cuando hablábamos de inclusión hablábamos de problemas físico-mentales, hablamos de impedimentos físicos? Ahora, cuando hablamos de inclusión estamos hablando de la manera de pensar. ¿Sabe qué está pasando en Suiza? ¿Vieron la noticia hace poco? Que ahora los suizos pidieron que se legalizara las relaciones entre padres e hijos, es decir, relaciones incestuosas, que se legalizaron. O sea, ahora los pedofílicos, porque lo que viene haciendo este pensamiento, este libre pensamiento, es que todo el que tenga una idea, que se agrupe con otros y tengan la misma idea, entonces empiecen a legalizar eso. Y miren, que ya se legalizó en muchos países, ahora lo vamos a ver, el matrimonio homosexual. Pero ya Suiza empezó a pedir que se legalizara las relaciones incestuosas. Esto es lo más diabólico que hay, ¿ah? Es decir, que un padre pueda tener relaciones con su hija, que un abuelo pueda tener relaciones con su hija. Esto es lo más diabólico que hay. Y ya en la cabeza de alguien nació la idea, seguramente un grupo de pedofílicos que quieren hacer eso. Entonces va a llegar el momento, si nosotros no despertamos y nos ponemos las pilas, en que vamos a ver una sociedad en donde tal vez el vecino tuyo que tiene hijos y que tiene esposa, tal vez está casado es con la hija, que va totalmente en contra de lo que dice la palabra de Dios. Y por eso es tan importante que nosotros preservemos nuestra generación. Y la manera de preservar nuestra generación es que enseñarle que hay unos principios bíblicos que no se pueden anular y que no se pueden tomar como si fuesen verdades a medias o verdades relativas, porque la verdad de Dios es absoluta. Están hablando de justicia. ¿Y saben lo que es la justicia? La justicia es hacer la voluntad de Dios. Entonces, ¿cómo pueden hablar de justicia si hacer la voluntad de Dios es justicia? ¿Qué justo hay en las cosas que están haciendo? Pero insisto,
Esto ha venido pasando porque nosotros le dejamos coger ventaja a esto que está ocurriendo. Nosotros le dejamos coger ventaja a todo esto que estamos viviendo y por eso esto viene pasando. Y nosotros tenemos que ponernos las pilas con lo que está ocurriendo. Mira esto, países que aprobaron el matrimonio gay. Les estoy hablando que este pensamiento es el pensamiento del siglo XXI. Holanda en el año 2000 declara que el matrimonio es legal. En todo el territorio de Holanda los homosexuales pueden casarse. Bélgica en el 2003, España, Canadá y Sudáfrica en el 2005, Noruega 2008, Suecia 2009, Portugal, Islandia, uno de los países más educados del mundo, Argentina en el 2010, Dinamarca en el 2012, Uruguay, Nueva Zelanda, el país más educado del mundo, Nueva Zelanda en el 2013 y Francia 2013. Estados Unidos, 16 de junio de 2015, aprueba allá en Washington, aprueban el matrimonio gay para todos los estados de Estados Unidos. Porque no sé si ustedes vieron la noticia, habían unos estados que lo habían aprobado, pero habían más de 30 estados que habían dicho no. Pero hasta metieron presa a una jueza allá en Estados Unidos, porque ahora el estado dice que los homosexuales pueden casarse y legalmente lo pueden hacer. Entonces ya nos están imponiendo las cosas. Y Estados Unidos hace rato que sacó la Biblia de los salones de clase. Y por eso están pasando las cosas que pasaron. Un país que fundamentó su ley en las Escrituras. Un país que es un país que nació del Evangelio básicamente. Nació del Evangelio. Las grandes universidades de Estados Unidos, Yale, Harvard, esas universidades fueron fundadas por cristianos. Y empezó a dar un giro tremendo porque dejaron y soltaron las verdades de Dios y dejaron sacar el Evangelio de los colegios. Y nosotros tenemos que abrir los ojos porque ya eso nos está alcanzando. Eso lo tenemos aquí mismo. Mira lo que está pasando a nivel de la educación. Este es el proyecto, que lo veíamos ahora, el proyecto del Ministerio de Educación. Educación para la sexualidad y la construcción de ciudadanía. Miren este proyecto. Esas cartillas que ustedes ven son cartillas hechas por el Ministerio de Educación. Costaron 3.500 millones de pesos. Esos CDs que ustedes ven ahí son CDs que hicieron desde el Ministerio de Educación en donde le enseñan a los chicos a masturbarse, les enseñan a los chicos a salir del closet, les enseñan a los chicos lo que es la diversidad de género. Les enseñan a los chicos, y a mí me gustaría que ustedes puedan ver en sus casas un video que se llama El Fin de Bogotá. Búsquenlo en YouTube, El Fin de Bogotá, y van a ver qué es lo que está ocurriendo a nivel del Ministerio de Educación. Las escuelas públicas les están enseñando en su cátedra de ética y valores estas cosas a los chicos. Frases como, dime con quién no andas y te diré de lo que te pierdes, están usando a nivel de las escuelas públicas en Bogotá. Qué tremendo, ¿verdad? Miren a quién tenemos aquí. Miren, dicen, somos la revelación política de Bogotá y de Colombia. Sabemos que Gina Parodi es homosexual y es la ministra de Educación. Y del alcalde Petro, pues, se rumoran cosas, ¿verdad? Y ellos dicen abiertamente, somos la revelación de la política de Bogotá y de Colombia. Y ustedes saben que política que llega a Bogotá, baja a Colombia. Todo lo que se pone en Bogotá, todo lo que se impone en Bogotá, eso baja necesariamente a Colombia. Y eso está pasando a nivel del Ministerio de Educación. Estas son campañas de la alcaldía. Campañas que hacen que nosotros tengamos esa idea de que hay cosas que podemos ver de una manera y de otra, ¿verdad? Que nuestro pensamiento es un pensamiento dicotómico. Nos están sugiriendo cosas con las campañas que hacen. Miren esta campaña. ¿Saben cuánto costó esta campaña? En Bogotá se puede ser gay. 4.500 millones de pesos costó esta campaña. Y la pagó el ministerio. Hay carteles en toda Bogotá donde dicen, en Bogotá se puede ser gay. Usted va en el Transmilenio y usted va a encontrar anuncios como ese. Hicieron llaveros
hicieron manillas, hicieron gorras, hicieron camisetas, se gastaron 4.500 millones de pesos del presupuesto de Colombia para decirle a la gente que en Bogotá se puede ser gay. Y los homosexuales en Colombia son el 3%. ¿Saben cuánto es el presupuesto para efectos legales, de luchas legales, jurídicas que tienen los homosexuales o el lobby gay? $2 millones les están invirtiendo ellos. Les están invirtiendo 1.5 millones de dólares a la publicidad que hacen. Y nosotros los cristianos, cuando tenemos un asunto legal, buscamos al hermanito que es abogado de la iglesia y le decimos, hazme favor, y no queremos pagar. Pero ellos les están invirtiendo $2 millones a los asuntos legales. Y por eso una población del 3% en comparación al 30% que somos nosotros los cristianos, desafortunadamente nos están ganando la batalla. Y tenemos que abrir los ojos, porque están metiendo publicidad y están haciendo lo que ustedes quieran. Y nosotros los cristianos tenemos que despertar ante esta realidad. E insisto, necesitamos tomar las armas del Espíritu para hacerlo. Porque esta pelea no es una pelea en la carne, ¿eh? Esto es una pelea en el Espíritu, en las armas que son poderosas en Cristo Jesús. Amén. ¿Qué dice Dios? ¿Cuántos saben que su palabra no pasará? Quiero que vayamos a Deuteronomio. Y esa palabra de Deuteronomio capítulo 6, yo creo que es una palabra que todos los padres, los cristianos, tenemos que abrazarla en el corazón. Dice la palabra aquí en el versículo 1, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Tú diga, yo, mi hijo y el hijo de mi hijo. Amén. Todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, iglesia de gloria en gloria, oye pues, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, Dios, Jehová el Dios de tus padres. Amén. Estos estatutos los tenemos que poner por obras. Y dice la palabra en el verso 5, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Esta palabra la tienes que hablar en todo momento y en todo lugar. Cuando vayas en el carro, cuando estés en la casa, le tienes que enseñar a tus hijos, porque nosotros necesitamos preservar a nuestros hijos. Amén. Proverbios 22:6 dice que si nosotros instruimos a nuestros niños desde que son pequeños, cuando fueran viejos, ellos no se apartarán de la palabra. Y necesitamos preservarlos. ¿Saben por qué? Y piensa en lo siguiente: nuestros hijos, nuestros niños son los que van a predicar las verdades a las generaciones que vienen. Y si nosotros no los preservamos a ellos, se va a diluir la verdad de Dios, porque nosotros no somos eternos, por lo menos aquí en esta tierra. Amén. No lo somos. Nosotros tenemos una fecha de vencimiento, y cuando Dios quiera llamarnos a su gloria, nosotros nos iremos, los que tengamos el placer. A mí búsquenme ahí al ladito a la diestra del Padre, allá me van a encontrar. Amén. Pero nosotros necesitamos que el legado quede en nuestros hijos, porque estamos educando a los que van a predicar el evangelio. No pienses en tus hijos solamente para que ellos crezcan sanos y tengan buenos matrimonios, para que crezcan bajo los principios de Dios. Eso está bien y necesitamos que sea así. Pero piensa en tus hijos, que van a ser los multiplicadores de lo que Dios está haciendo en este tiempo. Ellos son los que van a preservar la generación, y nosotros hoy día tenemos esa responsabilidad de preservarlos a ellos. Y la manera de preservarlos es dándole las herramientas para que ellos puedan ser preservados. Por eso existen colegios como el colegio donde nosotros trabajamos, como el colegio cristiano. Por eso hay universidades cristianas,
Por eso hay emisoras cristianas, por eso hay canales cristianos, pero necesitamos más. Necesitamos más canales cristianos, más emisoras cristianas, más colegios cristianos. La política del Colegio Cristiano de Cartagena es que todo colegio cristiano que quiera nacer en la ciudad nos toque la puerta y nosotros le entregamos todo lo que tenemos. El currículo cristocéntrico que manejamos, la metodología, vamos y les entrenamos gratuitamente a sus maestros. Eso lo hemos estado haciendo por años en el Colegio Cristiano. Todo colegio que nos toca la puerta, ¿cómo lo han hecho? ¿Cómo están haciendo ustedes? Nosotros les decimos, venga, usted pónganos una fecha y nosotros vamos y les entrenamos a sus maestros. Porque entendemos que el principio de la educación es un principio de reino, es un principio para preservar a las generaciones. Y por eso es necesario que nuestros hijos estén guardados allí. Los colegios cristianos y la educación cristiana existe para eso. Son como campos de concentración donde los chicos van a ser entrenados para que cuando salgan puedan impactar a su comunidad, para que salgan con valores. Mi hija acaba de egresar este año lectivo anterior, mi hija de 16 años, acaba de egresar. Y yo casi me muero de la felicidad cuando me dijo, yo me quiero ir a hacer la escuela de misiones. Y se fue a hacer la escuela de misiones de la comunidad a la que nosotros pertenecemos. Por año y medio. Este fin de semana tenemos la gloria de tenerla aquí en Cartagena, está en Cali. Pero fue una decisión de ella de decir, yo me quiero ir a entrenar antes de ir a la universidad. Porque yo quiero estar firme, que cuando yo llegue a la universidad, a mí no me va a llevar cualquier viento de doctrina. Cuando ella me dijo esas cosas, yo dije, wow. Y tenga la plena seguridad que esas cosas se las enseñaron en el colegio cristiano. Le enseñaron a valorar lo que es caminar en Cristo Jesús. Y por eso nosotros que estamos impartiendo, hemos estado predicando, tenemos una agenda de más de 15 iglesias donde vamos a estar predicando este mensaje y a decirle a la gente, abramos los ojos, porque estos son tiempos de tomar las armas del Señor. Amén, de preservar a nuestra generación. Y yo quiero que tú hagas parte de ese propósito de Dios. Mira lo que dice el Salmo 127, quiero que vayas aquí a esa palabra, al Salmo 127. ¿Y cuántos son valientes en esta hora? Amén. Dice la palabra en el Salmo 127, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Yo quiero decirlo de esta manera, si Dios no educa a nuestros hijos, en vano educamos a nuestros hijos. Amén. Si nosotros no nos preocupamos porque ellos reciban lo que necesitan, si nosotros no nos preocupamos porque la edificación de nuestra familia sea bajo los preceptos de Dios, en vano lo estamos haciendo. ¿Verdad? Porque cuando ellos lleguen a ser adultos y si los principios de Dios no están sembrados en su corazón, se van a ir para el mundo. Tú podrás ser cristiano, podrás ser pastor, podrás ser lo que quieras. Pero si no hay una conversión genuina en el corazón de nuestros hijos, se van a ir para el mundo. Y nosotros que trabajamos en el colegio cristiano y lidiamos con los hijos de muchos pastores de la ciudad, a veces vemos como algunos de ellos se acercan a nosotros y nos dicen, ayúdenos, porque en casa no hemos podido con esto. Y son pastores. Y no estamos aquí para juzgarles. ¿Sabe por qué? Porque el trabajo del colegio es ese. El trabajo de guardar nuestra generación es esa. Que necesitamos guardar a nuestros hijos. Amén. Hay muchos errores. Yo quiero preguntarle, no me tiene que responder, ¿cuántos hacen altar familiar? No me tiene que responder. Le estoy lanzando la pregunta, ¿cuántos hacen altar familiar en su casa? ¿Cuántos oran con sus hijos? ¿Cuántos bendicen a sus hijos? ¿Cuántos decretan sobre ellos bendición? ¿Cuántos hacen esa labor en casa? Mira lo que acabamos de leer en Proverbios. No te lo estoy diciendo para condenación, sino para que abras tus ojos, porque estamos a tiempo. Te lo estoy diciendo para que tomes la voluntad de hacer las cosas conforme Dios está diciendo que las hagamos. Y tomemos esas armas, ¿saben? Porque el tiempo que le dedicamos a la televisión y a cosas que realmente no aprovechan y no tomamos tiempo para estar con nuestros hijos y predicarle la palabra y enseñarle, es un tiempo en que Satanás sí le está enseñando cosas. Y ya no necesitan estar en la calle. Antes los papás nos decían,
No te vayas para la calle porque en la calle te vas a encontrar una ¿qué? Una mala hora, le decían a uno, ¿verdad? Yo creo que no sé ahora qué es mejor, si se vayan para la calle o se queden en la casa. Porque cuando se quedan en la casa, encerrados en su habitación, con un teléfono inteligente o con una tablet o con un computador, uno no sabe qué están haciendo. Y muchas veces ellos están viendo pornografía, están conectados con un grupo satánico, están conectados con... Y tú no tienes ni idea. Y de repente empiezas a ver cambios en tus hijos y grosería y que no quieren ir a la iglesia y no sé qué, y tú no sabes por qué está pasando. Y resulta que el problema está aquí y no nos estamos dando cuenta. Pero cuando ellos están sellados por Cristo, amén, ellos están apartados para Él. La Biblia dice que nosotros somos cartas escritas con la tinta del Espíritu. Y tengo la plena seguridad que el Señor quiere que nosotros hagamos parte de la escritura de las cartas de nuestros hijos. Que nosotros le ayudemos a Él a escribir la historia de nuestros hijos. Y para eso necesitamos preservar a nuestra generación. Sigue diciendo este salmo: si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Mira lo que dice el verso 3. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. ¿De quién son herencia los hijos? ¿De quién? De Jehová. Los hijos no nos pertenecen a nosotros, son sus hijos. Amén. Nosotros somos administradores de ellos. Nosotros estamos para preservar la vida de ellos, pero son su herencia. Y nosotros vamos a darle cuentas a Dios de la herencia de nuestros hijos. Amén. Ahí en Deuteronomio 6, donde leíamos, dice la palabra que algún día tus hijos te preguntarán por los estatutos. Algún día tus hijos te pedirán cuentas y nos dirán a nosotros: papá, ¿y tú por qué no me enseñaste esto? Papá, ¿y por qué no hiciste esto por mí? Y nosotros a Dios tenemos que darle cuenta. Dice la palabra: como saetas en manos de valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Y son como saetas, como flechas en manos de valientes los hijos. Y nosotros tenemos que lanzarlos a 45 grados. ¿Sabes? 45 grados es el ángulo perfecto para lanzarlo, lo más alto y lo más lejos. Amén. Porque tú tienes que enseñarlos a que pongan sus ojos en Dios lo más alto posible, pero que también alcancen el propósito que Dios tiene con ellos aquí en la tierra. Porque no podemos hacer chicos metidos en una burbuja de cristal, que estén mirando solamente a Dios, pero cuando salgan el mundo se los lleve por delante. Ni tampoco podemos permitir que nuestros hijos estén en el mundo. Tenemos que lograr el balance perfecto, y para eso estamos nosotros, para lanzar a nuestros hijos. Amén. Nosotros estamos para lanzar a nuestros hijos, ser plataforma para ellos, no una tapa, sino una plataforma. Nuestros hijos, como dice este humorista Andrés López, tienen que ser 3 estratos más que nosotros. Tienen que serlo. Nosotros tenemos que ser el piso de nuestros hijos, para que ellos sean luego el piso de sus hijos. Porque la Biblia dice que vamos, ¿qué? De gloria en gloria, ¿verdad? De victoria en victoria, de poder en poder. Amén. Y así es como necesitamos estar. Mira lo que quiere decir la palabra responsabilidad. Eso me encantó. Responsabilidad quiere decir responder por las habilidades que Dios nos dio. Responsabilidad es responder por las habilidades que Dios nos dio, y le vamos a responder a Dios por nuestros hijos. Necesitamos responderle a Dios por nuestros hijos. Así que esa es tu responsabilidad, responderle a Él. Y quiero cerrar con esta palabra que está en Apocalipsis 5, en el versículo 12 del libro de Apocalipsis. Y quiero leer desde el verso 10. Dice: y nos ha hecho, dile al que tienes a tu lado, Dios nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Tú eres un rey y eres un sacerdote. Amén. Y tenemos que tomar el sacerdocio de Dios para enseñar la palabra, para hacer lo que nos corresponde. Amén. Y dice: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz:
y di esto conmigo, vamos a decirlo fuerte. El cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Amén. Dale un fuerte aplauso a Dios por eso. Amén. Él es digno de que le entreguemos. Esto representa las 7 esferas de la sociedad. Él es digno de que le entreguemos la sabiduría, la educación de nuestros hijos. Que le entreguemos el poder, que le entreguemos la gloria. Él es digno de que nosotros lo hagamos. Y yo quiero pedirte en esta mañana en el nombre de Jesús, que tú hoy siembres en tu corazón la intención de preservar a tu generación.